Es mejor caer con nuestro propio punto de vista que con el de otra persona. Bienvenidos a Futbología. Bienvenidos, parceros, una vez más a su podcast Futbología. Tenemos temas buenos. Vamos a empezar saludando a los integrantes. ¿Cómo está Federico? ¿Cómo le ha ido en la vuelta a los entrenamientos? ¿Qué más, Richard? ¿Bien o no? Parce, Bien, bien, pues la verdad yo tengo como un grupo de jugadores muy, pues digámoslo así como con esta expresión popular muy suave. Son jugadores que, pues primero es una escuela, entonces son jugadores como que no se les nota ese compromiso, como esas ganas de entrenar, como que nada les gusta, todo lo hacen de mala gana. Entonces así, pues así es muy difícil, digámoslo así, uno sentirse como a gusto con lo que está haciendo. Pues sentirse a gusto con lo que está llevando a cabo pues en este momento. Uno planifica todas las sesiones, pero a ese grupo de jugadores no se les ve la disposición y ni siquiera es, o sea, ni siquiera es por mí, porque digamos bien o mal, o sea, yo llevo las cosas, yo sé que lo estoy haciendo bien, pero si ellos no, pues es como muy aburrido, weón. Entonces, pues para mí se hace como pesado el ambiente y empiezo como a cuestionarme mucho. Y por ejemplo, nosotros tenemos un torneo en diciembre con una categoría, y es la categoría que peor entrena. Entonces empiezo a pensar yo, primero no puedo hacer entrenamientos para desarrollar mi modelo de juego. Y segundo, estos jugadores ni siquiera quieren poner a punto físicamente para intentar hacer algo. Entonces, ¿qué vamos a salir a hacer allá? Sí, pues sí, con estos jugadores, eso suena muy mal, pero como que no hay nada. Entonces, la verdad, pues a mí en lo personal como que no me llama mucho la atención y no me motivo. Y aparte de eso, que no podemos hacer pases, entonces se vuelven como unos entrenamientos muy repetitivos, porque ¿qué más voy a hacer si no pueden pasar el balón y si solo tienen un carril para trabajar? sí, es un poco desmotivante. Yo le entiendo bien esa parte. También vi algo parecido. ¿Cómo está Simón? ¿Cómo le ha ido con los entrenamientos? ¿Qué más, Ricardo? ¿Cómo vas? Parece Eh, bien. excelente. No, pues con los entrenamientos, digamos que en términos generales, bien. Pues yo, a diferencia, pues, por ejemplo, de Federico, tengo la oportunidad de estar en un club, pues, que proyecta, pues, como jugadores hacia el fútbol profesional. Entonces sí encuentro, pues, mucho compromiso por parte del grupo de jugadores y todo. Y entonces, pues digamos que con el tema de entrenamientos, bien, pero no sé, estoy como con un sinsabor por cómo manejamos el fútbol acá. Pues, no sé, el tema de los empresarios, el tema de la organización de los clubes deportivos, pues eso me ha dejado ver que estamos como no estamos en las mejores manos. O sea, estamos en manos de gente que solamente piensa en sacar rédito económico de los jugadores y creo que se nos desvía como de lo principal que es el fútbol base. Creo que los clubes están pensando que los jugadores están al servicio de ellos y es al revés. Los clubes tienen que estar al servicio de los jugadores para formarlos. Entonces me parece muy triste, por ejemplo, pues que, no sé, que en el tema de estos empresarios digan como, tráigame este jugador a ver si me sirve, o no sé, o sea, casi como si fuera como una trata de personas. Eso, pues no sé, me tiene como triste. Y también pues ver como la organización de los clubes, pues, o sea, que aquí no hay como inversión, aquí somos muy cortoplacistas, pues todo ese tema la verdad me tiene como un poco aburrido. Sí, es que es todo el tema de base, o sea, lo que nosotros hablamos mucho para mí. Hay algo que o sea, el fútbol acaba de ser federado, o sea, de estar bajo la Federación Colombiana de Fútbol, o sea, el fútbol base, es lo que es estar bajo ese, digámoslo así, bajo ese orden, pero acá nada es así. Acá es todo el mundo por su lado, varias organizaciones se arman y buscan sacar el rédito pues de los torneos que organicen, o de los jugadores que se muevan, caso de la Liga Antioqueña. Entonces es muy difícil, huevón, porque si ni siquiera hay una formación para los entrenadores donde digamos, bueno, es un torneo federado,
solo entrenadores que poseen acreditación pueden dirigir en ese torneo y como darle una estructura pues a lo que hay, pero es que sí, o sea, lo que usted dice, acá solamente buscan sacar plata, acá no les interesa formar jugadores, acá las cosas se hacen mal desde la documentación de los jugadores porque pelados de 18 años juegan con una sub-15, entonces es muy difícil así. La importancia de los buenos entrenadores. Lo decía, por ejemplo, en la entrevista que le dieron a Ragnick, que últimamente, por ejemplo, en Alemania se ha destacado más por los buenos entrenadores que por sacar como muchos jugadores, eh, que Muy realmente marquen la buenos. diferencia. Y, y, o sea, acá en Colombia, pues, o sea, aquí entrenadores así que uno pueda llamar de élite o buenos, siquiera, son muy poquitos. Y en toda la historia, no solamente reciente, sino en general, son contados con los dedos de la mano, me parece a mí. Incluso hasta los más ganadores, que son ganadores, pero no dejan huella por algo más. Simplemente por ser ganadores, pero no porque tuvieran un estilo, no porque el fútbol fuera de esa manera, sino simplemente por ganar. Exacto, ¿cómo hacen las Porque se le cosas? dieron los resultados. Porque se le dieron los resultados, no más. Sí, y pues a ver, digamos que uno tampoco conoce mucho como la historia del pasado. Pues me refiero aquí en Colombia que habían técnicos pues como muy referentes. Me refiero por ejemplo al doctor Ochoa, pues a muchos de esa época que pienso yo que, o sea, son conocidos por sus resultados, porque llegaron a finales y ganaron, pero no por un estilo de fútbol. O Pues de sea, pronto Maturana, ¿no? Maturana de pronto, pero también fue como muy cortico, como, como pues su buen No, momento. no, lo de él fue muchos años, porque digamos que empieza en Nacional y después va a la selección Colombia muchos años, ya toda la década de los 90 Colombia fue muy protagonista, no, pues, Pero por el eso fútbol me que parece muy jugaba, poquito, eso me parece muy poquito, me parece muy pues poquito. una O sea, lo década, que fue, a mí no me parece una- poquito. pues a mí me parece que pues hizo muy buen trabajo con Nacional y con la selección Colombia, pero mira que de ahí para allá, pues no sé, no más. Parece Ah, no, que, sí, sí, o sea, no, yo digo el momento y, como tal que sigo un entrenador sí, sí, que, pues, a tener muy en cuenta. no, y pues como te digo, no quiere decir que aquí no hayamos sacado nada, pero son muy Y poquitos. Juan En cambio en otros Carlos, países, sí, y por eso, o sea, es que siguen siendo muy poquitos. sí, claro, es Y verdad. es que en otros países, pues, o sea, incluso aquí en Sudamérica, pues los técnicos también son de primer nivel. Pues nosotros vemos de Argentinos. argentinos dirigiendo en Europa, brasileños dirigiendo en Europa, y nosotros aquí en Colombia, ¿qué entrenador tenemos así pues con proyección europea? Juan Carlos. No más, es que no No, hay. y eso que proyección, pues, eso es una marca, proyección de que Juan Carlos, o sea, Juan Carlos ya está mayor y, o sea, yo no creo que haya el salto, la verdad. Pues Habrá yo que por ahí ver. leí que tenía ofertas. Pues leí por ahí, Pero, pero la verdad no tengo ni idea. es que, pues, lo que yo también leí, que es para hacer como Ey, parte del cuerpo técnico de pero, Guardiola. pero, pero saludemos al último integrante y continuamos con la discusión. Verdad, Santi, ¿cómo No, está? Perdón que lo tenemos un poco relegado. no ha podido aparecer en escena. No, no, no. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Todo bien, Santi. Bien, bien. Bien, bien. No sé qué, ¿cómo que hay Eh, entrenamientos? los entrenos, así como un vistazo, pues, por encima general, bien, está bien. Pero, claro, lo que sí se ve son muchas limitantes que te dan y entonces no se puede desarrollar bien un entrenamiento. Y les tengo una pregunta, ya que estamos acá, todos estudiamos este tema. Y es que yo tengo una cuestión y es que yo sé que yo fallo porque a mí los entrenos no me rinden del todo. ¿Por qué? Porque me quedan uno o dos ejercicios sin hacer. Pero aquí llega la cuestión. El entreno dura 1 hora, ¿cierto? Dura 1 hora por todo lo pues de la pandemia y todo eso. Dura 1 hora. Entonces, me surge la pregunta. ¿Estoy yo en lo correcto pensando que el entrenamiento dura poco y no me da para terminar todos los ejercicios que quisiera hacer
para hacer un entreno óptimo, o estoy en lo incorrecto y como entrenador capacitado debería tratar de optimizar todo el entrenamiento y hacer un entrenamiento, valga la redundancia, óptimo en esa hora que me dan. ¿Me hago entender? Pues yo diría que Sí, es una combinación de las dos. O sea, yo digo que obviamente lo ideal sería como tener más tiempo, pero pues ya usted sabiendo que tiene esa limitación del tiempo, usted tiene que optimizar sus ejercicios. Entonces, o sea, o sea, si usted ya sabe que solamente tiene una hora, no puede planificar como si fuera una sesión de 90 minutos. Entonces, o sea, obviamente uno quisiera más tiempo, pero, pero pues si no lo hay, ahí es donde toca como no sé, priorizar cosas, o pues ahí es donde surge como la creatividad del entrenador. O sea, entonces, por ejemplo, yo creo que primero nosotros tenemos, pues, digamos, así como un gran condicionante que es, vea, por ejemplo, ayer no sabíamos en qué cancha le tocaba entrenar a cada quien. O sea, es como que llegamos y bueno, vamos a ver qué cancha cogemos, vamos a ver dónde nos toca. Entonces ahí ya se perdió mucho tiempo, ¿cierto? Esperar que salga el otro equipo, empezar a acomodarse las cosas y que en cierto punto Fabio nos acosa un poquito. Por ejemplo, el ayer yo no llevaba ni 45 minutos de sesión y Fabio ya me está diciendo que en 5 minutos recoja todas las cosas y las lleva al carro. Entonces, digamos que ahí ya empieza de condicionante. Pero enfocándome un poco más en la pregunta que usted hace, yo creo que sí es cuestión de uno optimizar el entrenamiento e introducir directamente a los jugadores a lo que se va a tratar el entrenamiento, no gastar mucho tiempo, digámoslo, en un calentamiento o en una situación, digamos así como aislada, sino entrar directamente en materia y optimizar la situación del entrenamiento, ¿no? Y Richard, me parece. sí, no, y pues, tomando en cuenta pues que todos tenemos pues esas limitaciones de tiempo, espacio y todo eso, sí es un poco tedioso y se vuelve un poco más complicado para uno porque algunos, todos sabemos pues que algunos ejercicios son más complicados que algunos otros y requieren más tiempo, más trabajo. Pero yo soy partidario de que si uno empieza un ejercicio tiene que terminarlo bien. Por lo menos si yo tengo planificado hacer un ejercicio que dure 15 minutos, si se me va un poco más, no me importa, me importa que los jugadores lo hayan hecho bien del todo al final del ejercicio. Entonces, o sea, obviamente sin dejar, pues, o sea, como que dedicar todo el entrenamiento media hora a un ejercicio, porque vaya, ahí sí no, porque o sea, muchas Pero, más cosas, pero, pero sí me gusta que los jugadores pero hagan bien yo, las cosas, terminen el trabajo bien. pero yo pienso que Y eso hay que evaluarlo porque, o sea, el entrenamiento se me puede extender un poquito más, pero yo digo que lo principal es que se cumpla el objetivo que yo quiero con el ejercicio. O sea, no es simplemente que exactamente. extenderlo por extenderlo. O No, sea, no, como, claro. no, sigamos, para que lo hayan, Mm. no, sino que, o sea, si yo veo que se cumplió el objetivo, o si no se ha cumplido, pues ahí es donde ya decido yo. Y de pronto lo que planifiqué no salió como esperaba, entonces lo tengo que replantear, o si de pronto vamos por buen camino y tengo que darle más tiempo, pues sí. Sí, no, o sea, alargarlo mientras se haga con el fin de que el ejercicio de que se cumpla el objetivo, como se dice, pero si no, pues no tiene ciencia. Pero sí, y por eso más o menos. Sí, yo creo que el error que comete es que eh, en un ejercicio, cualquier ejercicio, claro, no quiere que se cumpla el objetivo, pero la idea es que el jugador lo haga bien. Si yo veo que el jugador lo está haciendo mal, ¿cómo no lo voy a corregir? No puedo dejar que el jugador continúe haciendo el ejercicio mal, que al final no termina haciendo, entre A comillas, mí, nada. pero espera, a mí Entonces, me ok, surge una pregunta con eso. ¿Hasta qué punto nosotros aceptamos el error en el jugador? O sea, si el jugador lo está haciendo mal, ¿eso quiere decir que el ejercicio está mal? ¿O en realidad eso era lo No. que yo quería? Que se equivocara para que viera que no se hace así, sino que de pronto hay una solución mejor. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como entrenadores aceptamos el error dentro del entrenamiento? Pero, pero es que ahí es donde entra, o sea, pero la intervención que yo tengo. Porque si, por Claro, ejemplo, yo tengo el escenario y el jugador se equivoca y se equivoca y se equivoca, y yo como entrenador no estoy en la capacidad de decirle, mira,
es que si seguís controlando, si seguís dirigiendo el control hacia adentro y hacia tu pierna mala, va a ser muy difícil. Si me dirigís el control hacia afuera, vas a abrir el espacio y me vas a poder dar el pase interior, como por poner un ejemplo. Pero si yo no estoy en la capacidad de hacerlo, el jugador sigue recayendo en el mismo error. Primero, puede que el ejercicio que yo planifiqué no es el adecuado para mi grupo de jugadores, que segundo yo como entrenador tengo que evaluarme y darme cuenta si el ejercicio que hice, si lo planifiqué de la mejor manera, ¿no? Sí, claro, pero lo que yo digo es que muchas veces, o no sé si pues sea solamente yo, pero digamos que nosotros esperamos como que el ejercicio salga a la perfección. O Pero es sea, que como nunca va que a en ser una nuestra mente, perfección. Pero, no, Es claro, que pero nunca va digamos a que en ser nuestra así. mente, no, en nuestra mente, a ver, o en la experiencia que he tenido estos días, digamos que uno se imagina otra cosa y en la práctica termina saliendo otra cosa totalmente diferente y uno es como, pero, o sea, ¿por qué? Oh, yo Y también lo veo así. siento como que no se acepta mucho el error. O sea, como que muchas veces esperamos que lo hagan bien de entrada. O sea, que yo les explique un ejercicio y que el objetivo ya lo estén consiguiendo. Pues yo también soy así. O sea, yo como que hago el ejercicio y yo digo como que, pero ¿por qué no lo hacen así? Sí, pues sí, como es lo que yo tengo en la cabeza, pero yo creo que es, pues, en esta parte es muy importante las propensiones. ¿Cómo así que las propensiones? Que hagamos muchas veces el mismo ejercicio hasta que el jugador lo asimile y gradualmente vamos a ver, eh, pues vamos a notar que se mejora. Ahí entran todos los principios pues, de la periodización táctica, lo que es la propensión y lo que es la progresión compleja, que eso es algo gradual, o sea, que no es algo que logra de la noche a la mañana, ojalá. A los que llegue en una semana, hice su entrenamiento y ya. Yo pienso que sí debemos asimilar muchos errores y creo que aún más en competencia, o sea, nosotros vamos a perder todos los partidos que usted quiera, pero lo importante es usted construir un modelo y que lo que usted cree lo pueda lograr y pueda llegar a eso, paso a Y más en paso. el fútbol base. Claro. Es que en el ojo, fútbol base, pero sí. yo, yo hablo, yo estoy de acuerdo con lo que dicen y el jugador debe aprender, el jugador debe vivir esas experiencias, aprender del error y así se le va generando pues su propia interpretación del juego. Pero no es como, ¿qué correcciones hago yo? Yo estoy hablando de lo que estoy haciendo en este momento y son como más enfocado en el apartado físico. Porque en el apartado táctico, como lo decía Fede, nosotros no, los jugadores no se pueden dar ni siquiera pases entre ellos. Sí, entonces, ejemplo sencillo, si yo veo a un jugador que está haciendo una sentadilla mal, no puedo dejar que la siga haciendo mal y termine el ejercicio haciéndola mal. Podría Claro. lesionarse o cualquier otra cosa. Entonces es eso, porque si ponemos la situación como ustedes lo dicen, trabajando otro tipo de cosas, está bien, estoy totalmente de acuerdo que el jugador debe vivir esas experiencias y aprender del error. Pero en este caso, el caso que estoy yo, con un apartado más físico, un reacondicionamiento de los jugadores, que apenas llevan 2 semanas, 3 semanas de entrenamiento. Entonces, son Santi, como más físicos y creo que ahí sí hay que intervenir. pero por Sí, ejemplo, claro. ¿cuánto tiempo duramos nosotros haciendo entrenamientos virtuales? Eh, Todo el aislamiento, o sea, seis, hasta que Siempre. nos siete, dejaron salir, ¿cierto? seis, seis ¿Cuántas meses. veces ¿Cuántas veces les ha corregido usted la postura a los jugadores? O sea, ¿cuántas veces usted les ha enseñado cómo se hace una sentadilla? Mucho. Entonces yo pienso que ahí, o sea, es algo más del jugador, o sea, porque ya se vuelve, digámoslo así, como un bucle y no salen de ahí. Y usted les ha explicado muchas veces cómo se hace el ejercicio y pienso que ahí ya pasa más por algo del jugador que por usted como entrenador. No sé qué piensan los otros muchachos. Sí, claro, pues también obviamente el jugador tiene que poner de su parte, pero, o sea, a lo que yo me refería era que, pues en esa experiencia que estoy teniendo, o sea, muchas veces lo que yo planifico, como les digo, me imagino una cosa totalmente diferente, o sea, como que los jugadores lo pueden asimilar más fácil y que el ejercicio sale de una manera diferente, pero llego al entrenamiento y cuando pongo la tarea, pues resulta que no sale como uno espera. Entonces, por eso yo me pregunto, o sea, ¿está mal eso? O sea, No, No, está de bien. verdad yo creo está que eso es bien, o sea, normal. Es normal
y súper normal, y más en nuestro caso que que estamos apenas empezando. Sí, pero entonces, ¿hasta qué punto uno comprende eso? O sea, Hasta Pero el es que punto por que lo le a mí me menos, quitas parece mucho eso la difícil de tarea. aceptar, a mí me parece eso difícil de aceptar, o sea, como usted otra vez aceptar que el jugador se está equivocando y usted como que no está logrando el objetivo, pues eso por lo menos en mi caso es lo que más me ha costado. pero es que depende de las veces que usted repita el ejercicio, por lo menos, usted empezó el ejercicio y le salió mal a la primera, pues no pasa nada, si le sale ya dos, tres veces más mal, yo creo que ya ahí sí es más culpa de uno, pero yo creo que si uno tiene un buen grupo de jugadores, a la primera corrección, yo creo que ya puede ir más en camino el objetivo, pues lograr el objetivo del ejercicio. Pero igual no solamente es la corrección, digamos que también muchas veces uno puede corregir como aspectos del ejercicio, no sé, si digamos vos tenías pues no sé, como ciertas restricciones y de pronto ves que se está Dale dificultando un poco más libertad. lograr el objetivo, entonces lo cambias. O no sé, por ejemplo, me pasó que puse un trabajo por zonas y yo les dije, usted se acomoda en la zona como quiere, pero entonces todos se iban detrás del balón y terminaban todos ocupándose en en una sola zona. Es Entonces, ¿qué me tocó que, hacer a mí? Entonces yo ya les dije, no, entonces hay que solamente máximo 2 jugadores por zona. O Pa, sea, no es solamente la corrección como técnica que uno le haga o de un movimiento, sino también lo que uno pueda facilitarles mediante el ejercicio, el escenario que uno les ponga. pero entonces ahí usted tiene que mostrar al jugador el error. Y entonces, digamos, el ejercicio tiene una duración de 30 minutos. De los 15 minutos, que la caguen. Y que todos se metan en la misma zona. Y que todos estén detrás del balón y usted calladito. Paramos el ejercicio. Que se metan, digamos, de a dos, de a tres por zona. Y entonces usted les va a mostrar cómo es más fácil. Si lo hacemos así o lo hacemos así. Y claramente el jugador, mediante ese proceso de acierto y error, va a ir creciendo. Entonces yo pienso que sí, eso, o sea, es de lo que decía Ricardo, es de las veces que lo practiquemos y vamos viendo la evolución del jugador. Ojalá no saliera toda la primera. Ja. es que yo creo que uno piensa los ejercicios como nos gusta, y uno piensa el ejercicio y lo ve pues como, uy, no, es que va a salir brutal, pero claro, luego Claro. llega al campo y el fútbol tiene unos intérpretes, ¿sí? Ahí pues la interpretación y luego la ejecución, y ahí es donde yo creo que el entrenador falla, es cuando el ejercicio ya puede carecer de sentido, o tú quieres entrenar tal cosa, pero dentro el ejercicio pues te lleva hacia otro lado. Pero ya en cuanto a la ejecución de los jugadores, creo que ya sí es repetición, repetición, repetición hasta encontrar la mejora. Con ese ejemplo que pone Federico, por ejemplo, de dejar que los jugadores como que lo descubran, porque aquí no tenemos ese perfil de entrenador, hombre, o sea, aquí también se piensa que el entrenador bueno es el que todo el rato está como gritando y exigiéndole, pues entre comillas, exigiéndole al jugador y que está encima. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa visión? Pues, Porque no nos forman, ¿sí me o entiende? sea, a mí, por ejemplo, los pelados que yo estoy entrenando me dicen, no, profe, es que exíjame, que ellos quieren que yo esté encima de ellos todo el rato diciéndole, métale dinámica, yo no sé, pero pues, o sea, a mí, primero, no es como mi personalidad, y segundo, no me parece como importante, pues, o sea, obviamente la exigencia tiene que estar, No, y fundamental, pero aparte el tampoco se tengo jugador que estar encima del es el mismo jugador jugador. diciéndole qué tiene que hacer, cómo se tiene que mover, hágalo de esta manera, pues me parece totalmente innecesario. Es el mismo jugador No, el que tiene que exigirse. Claro, Uno da la orden y Y uno pues eso en algún ya, momento sí le exige un poco, pero tampoco es estar encima todo el tiempo del jugador. Eso me parece absurdo. pero es por que acá el ejemplo, yo entrenador tengo es ese así. defecto. Yo tengo ese defecto. En ejercicios grupales no tanto. Pero así en esos entrenamientos individuales, ahí me desespera que los jugadores, como eran jugadores que como que se arrastran y como sin ganas, yo en sí, eso sí soy muy, no, muy y yo fastidio. creo que en No, esa claro, ahí situación, sí, pero mira, porque ahí el jugador no tiene actitud, pero si digamos si mi jugador lo está haciendo bien, es, o Así, qué sea, yo a eso necesidad. voy, pues qué y necesidad tengo. Fe y yo tenemos el mismo caso, pues estamos en el mismo club. Eh, una cosa, y yo se los decía, lo que dijo Pulido, clave.
yo se los decía esta semana a los pelados, ojo, estamos haciendo unos intermitentes y bueno, yo entiendo que no van a estar a la máxima velocidad tanto tiempo, eso lo entiendo. Yo lo que quiero es que muestren actitud. Claro, después de hacer 6 7 piques se va cansando, va bajando el ritmo, pero que muestre actitud del jugador y eso también creo que lleva mucho en parte del jugador. Yo tampoco, por mi personalidad, tampoco estar gritando encima del jugador, eso me parece muy cansón, muy maluco para él y para mí. Y pues, No, pero es que también depende mucho del equipo, no sé, el grupo que uno tenga, porque si es una escuela, normalmente los niños no son matándose pues como por hacer las cosas súper bien, ellos lo hacen a la capacidad que ellos puedan y ya, pues, o sea, y también uno le exige para que hagan las cosas bien, y hasta ahí, pero poco, pues tampoco es estar todo el tiempo encima de uno, pero si es un club ya toca que los pelados también pongan un poco más se exijan más ellos. Es que también varía mucho de cada grupo que uno tenga. ¿Qué opino? Por ejemplo, usted Ricardo, ¿cómo le está yendo? Pues, ¿cómo va con el grupo que usted tiene? ¿Cómo va con su entrenamiento? Sabes que yo al principio estaba un poco desmotivado porque era como ayudante de categoría, tenemos dos categorías, sub 14 y sub 9, y estaba como ayudante, entonces era corrigiendo ahí a los niños, pero más que todo era corregir a los niños chiquitos, entonces me sentía pues como un poco fastidiado, desmotivado, pero a partir de hoy que tuve entrenamiento con los muchachos ya me los soltaron a mí a los grandes, entonces ya estoy como un poco más suelto y pues ya puedo trabajar de la forma que yo quiero, entonces me gusta pues y también ya ha habido como que los pelados están como que ya me han aceptado más en el grupo y como que ya están más motivados y les gusta lo que estoy haciendo. Entonces, bien. Y no, yo estoy muy contento porque esos niños, el profesor, pues yo tengo una cosa con el profesor, es que ese profesor no les pone a trabajar ambas piernas. Siempre es derecha, o sea, con la pierna hábil, nunca les exige con la izquierda y de que llegué yo les empecé a meter eso de que trabajen las dos piernas y me ha gustado que esto avance con dos pelados. Entonces eso me tiene contento y espero que sigan así. Pero sí, y también me motiva un poco, es que son muy poquitos niños, o sea, de los grandes van 5 nada más, entonces al final los trabajos terminan siendo, pues igual, Muy no se pueden reducidos. hacer, exacto, igual tampoco se puede hacer mucho pues así, nosotros sí podemos hacer pases y todo eso, es más, incluso hoy hicimos fútbol tenis. Entonces, pues eso fue algo como que divertido para ellos, pero sí desmotiva un poco también tener siempre 5 niños, 4 niños y que también pues no le dan a todo porque pues el sitio donde yo estoy es una escuela. Entonces, siempre van a su ritmo, pero lo que hay pues ahí uno le motiva es que ve cambio en ellos y que están mejorando. Sí, Obvio, hombre. eso es lo más motivante en el fútbol base siempre. Y pues siguiendo con ese tema pues de los entrenamientos, parece que nos estuviéramos volviendo como al primer episodio. Pero pues también me he encontrado, o sea, como les digo, o sea, yo con mis entrenamientos en la parte personal, bien, pero como con las vivencias del medio, estoy como triste, porque también digamos que los jugadores también tienen como ese pensamiento que el entrenamiento del fútbol es matarse y terminar reventado con las piernas temblando y se piensa que es eso. Por ejemplo, a mí me pasó que pues como mi metodología de trabajo es en base a la realidad de juego, yo las primeras sesiones de entrenamiento pues para hacer la evaluación como del grupo, para ver qué tenía que trabajar, pues yo llevé puro espacio reducido, pues sí, para ver como los fundamentos técnicos y obviamente también lo táctico. Y resulta que me pidieron fue físico, o sea, que me dijeron que no les estaba exigiendo. Entonces, o sea, también me parece muy triste como que se reduzca esa mirada del fútbol simplemente a ese apartado físico. O sea, nosotros tenemos una concepción del fútbol que se juega de una sola manera y es corriendo. Eso como Sí, tan, sí, hombre. como tan pobre esa mirada. tengo una experiencia similar. Cuando era jugador, pues, una vez mi papá me llevó con un señor que lo entrenó a él, un técnico pues que era muy reconocido a nivel de categorías inferiores y yo conocí al señor y él pues me alardeaba por así decir, no, es que yo los ponía a subir el cerro
de las Tres Cruces o el Y que se sea, sienten felices, los y se sienten ponía, felices. sí, yo sí era de esos, hermano, yo sí, dele para arriba, suba a hacerlo. Es como una mentalidad que viene de muchos años y que creo que va a seguir siendo difícil de cambiarlas si no cambia tantas cosas como las que hemos hablado. Pero, por ejemplo, exacto, ahí es a donde yo voy. ¿Qué categorías son los jugadores suyos, Pulido? Pues es una mezcla, pero digamos que Dígame el más joven y el más 2005, viejo. O sea, el menor y el más viejo. por ahí de, pues digamos que del 2001 a 2005. Bueno, imagínense, 15 años. Entonces son jugadores que, digámoslo así, traen esa secuela de que todavía han recibido esa formación y que ellos creen que eso es lo correcto. Si desde la base no se les muestra al jugador ese otro método de trabajo, esa otra manera de hacer las cosas, creo que les va a ser muy complicado o sea, como cambiarles el chip. Y por otro lado, Y sobre con jugadores tan mayores, sin competencia, también es muy difícil, porque usted les eso. dice, ustedes quieren físico, listo, pero espere, deme tiempo, deme tiempo, deme tiempo. Salimos a jugar el primer partido y el equipo se comporta bien y muestra buenas cosas. ¿Usted cree que ellos no van a decir, bueno, este marica sabe, pues, qué es lo que está yendo? Pero, digamos, con este límite que nos pone toda esta situación, también es algo complejo. Eso iba a decir, hombre, que tampoco hay como paciencia, porque no hay como forma como de mostrar que está dando resultados. Exacto. Entonces, claro, y pues el jugador de entrenamientos puede terminar agotado, pero no es lo mismo a que si yo le hago una sesión de físico 2 horas entero y lo mato, pues lo acabo. No, es Venga, que Y, pero sus jugadores son buenos técnicamente, ¿o no? o sea, hay muchos que sí, porque es que como te digo, es un club que maneja jugadores como con proyección. Entonces hay algunos, pues que llegan como a formarse al equipo y hay que pulirlos más, ¿cierto? En cambio ya hay otros que, que llegan al club porque lo recomendaron o porque pues ya está como para pues lo que se dice como casi listo, ¿sí me entiende? Hay como de todo. Hay los que hay que pulirlos y hay los que ya están más avanzaditos. Sí, es que también trabajar con esas mezclas a veces es más complicado porque uno tiene como objetivos diferentes para mí. O sea, uno tiene siempre un objetivo grupal, pero uno también tiene que mirar, pues, algunos jugadores que tiene que también trabajar como que individualmente con algunos específicamente, No, o sea, para es otras que cosas. la individualidad es muy importante. Y pues a mí con este método pues que manejamos acá de entrenamiento, yo creo que lo seguimos haciendo y va a seguir siendo por muchos años, o sea, eso se va a demorar mucho en cambiar, porque me parece que ha tenido como relativamente éxito. O sea, si usted pone a pensar, por más que aquí el entrenamiento sea malo, Colombia saca buenos jugadores. Pero es que no Entonces, se trata de sacar buenos jugadores, se no, es que trata de por hacer eso buenos digo, equipos, no, se trata de es que hacer como buenos te equipos, digo, porque si nosotros analizamos, no no, hay pero un es que solo equipo bueno es que colombiano. como te digo, por eso Ah, relativamente, sí, claro. o sea, los que no analizan como más allá están contentos con que salgan jugadores y sacaste un jugador, no sé, para la segunda división de Costa Rica y te entró al club 1 millón de pesos. Entonces vos qué decís, no, es que así tengo que seguir, así lo vendí, yo tengo que seguir así. Es que todo va Es- condicionado con lo que decían ahorita, el resultado. Y si entonces, bueno, mi metodología es así tradicional, pues como se ha llevado durante tantos años y he sacado yo me cuántos jugadores, claro, la gente va a decir, no, así es, y yo también, Claro. pues, si uno como entrenador va a pensar, no, es que así es, y no mira, pues, como otras opciones que pueden ser mejores. claro. Por ejemplo, en esos días veía un video pues, que hablaba Johan Cruyff. Entonces, él habla acerca de eso. Él habla de que cómo se va a medir a un entrenador o sea, de formativas por el resultado. Si realmente lo que necesitamos es que nos saque jugadores útiles para introducirlo en un equipo. O sea, si las cantidad de oportunidades que se le roban a jugadores buenos porque no están en un equipo que gana y claramente a los entrenadores. Por ejemplo, para nosotros que pensamos en este ámbito amateur, podemos entrenar muy bien y podemos tener una metodología excelente, pero digamos el día de mañana no nos acompañan los resultados, ¿cómo nos vamos a vender nosotros? Digamos eso es en lo que se fijan, no en cómo juegue tu equipo, no en cómo entrenas, no en cómo lo haces,
sino en el resultado que encajas. Entonces, ¿sí me entienden? Y no solamente como, digamos, pues como las personas externas, sino incluso el mismo jugador ya está acostumbrado a que tiene que ganar. O sea, nos han Claro, metido tanto en la cabeza que hay que ganar como sea, que el jugador, incluso desde edades tempranas, se frustra si no gana. Creo que es algo muy normal, o sea, y que creo que incluso hasta nosotros mismos lo vivimos. Uno con 13 años, 14 años, poniéndose pues putísimo porque perdió un partido. claro. Y siempre decimos como, uy, no, qué bueno este man, como no le gusta perder, no sé, pero, o sea, me parece que es como un análisis como muy superficial. Me parece que eso Sí, antes se termina eso, convirtiendo en un problema porque lo que demuestra es que al jugador solamente le importa el resultado. eh, yo cuento desde mi experiencia como jugador, pues cuando jugaba, yo No, tuve su un experiencia como entrenador jugador que él llegó, cuando dirigía. perdón, eh, yo tuve un entrenador en ¿qué? Sub 15 fue, no recuerdo bien, pero él llegó nuevo, yo no lo conocía de nada, y era un entrenador que exigía mucho, corra, después del entreno todos cansados, dele 10 ida y vuelta a lo largo de la cancha, pues de eso así tradicional, pues llamémoslo así, como para globalizar, y, y no es que nosotros ganáramos el título, no es que ganáramos liga ni nada, pero nosotros respecto al año anterior competimos. No ganamos, pero competimos contra todos los equipos. Y uno como jugador, cuando se acabó el año, yo ya tenía como esa mentalidad. Yo sí quería mejorar como jugador. Yo ya tenía como un plan trazado. Ah, no, tengo que realizar 50 piques, tengo que correr todo el día, lo de la vuelta Tengo que correr una más. hora. Otra cosa, otra cosa es que lo hubiera hecho. No lo hice, pero sí, es como esa mentalidad que le queda a uno también. Pues es que también pues la parte física es muy importante porque pues si uno tiene jugadores muy buenos técnicamente, pero nada físicamente, pues no le sirve de nada porque Oh, ya cuando pero, se le presenta la fatiga, ya no va a perder la técnica, pero por lo menos, como usted dijo Simón, que usted le puso a sus jugadores espacio reducido. Ahí en espacio reducido se trabaja muy bueno la parte física. Yo no entiendo pues esa, que querían los jugadores también. O sea, y si, yo también soy partidario de que trabajar la parte física con otros aspectos, con aspectos técnicos, aspectos tácticos, porque el trabajar físico así de solo físico no me gusta para nada. no, pero es que como te digo, o sea, obviamente vos con un ejercicio reducido y con, pues, y con rondos y con cualquier otro ejercicio de realidad de juego, el jugador también trabaja la parte física y puede quedar con cierto agotamiento y con fatiga, pero no va a quedar con la misma fatiga que queda con una sesión netamente de físico. Y como el jugador está acostumbrado a eso, pide eso porque cree que así es que se entrena, ¿cierto? Y pues digamos que obviamente la parte física es muy importante, pero no es solamente correr, es saber correr. Y tampoco es saber pasar un balón, es saber cuándo lo tengo que pasar, a dónde lo tengo que pasar. Entonces no es solamente tener el jugador físico, que es el que corre, no es solamente tener el jugador técnico, que es el que la sabe pasar, el que sabe controlar. Es uno construir como un jugador que pues podríamos llamar táctico, que le daría sentido a lo que es el jugador físico y a lo que es el jugador técnico. Claro, pero Un es que jugador también pongámonos inteligente, a ver, un pongámonos jugador a ver, inteligente, porque es que de eso se trata la metodología, o sea, de trabajo que por lo menos yo intento implementar, o sea, que mi jugador crezca en el juego, que crezca en la interpretación de diversas situaciones que yo quiero presentarle a mi equipo, que yo quiero que mi equipo viva, y desde ese aspecto le trabajo todo, técnico, táctico, físico y mental, pero entonces se trata de eso, o sea, es de crear ese jugador, no de que como no, bueno, hoy lee el fisiquito, mañana técnica, pasado mañana táctica, no, es de crear ese jugador, digámoslo así, íntegro, pienso yo. igual pues si nos ponemos a ver cuando, pues también hablaba un poco más de la experiencia que tenía como jugador. Al final pues uno siempre se da cuenta que quién gana, o sea, el equipo que estuviera mejor físicamente. Siempre, o sea, en mi caso, yo siempre veía eso, entonces, No, pues pero es muy me difícil cambiar. parece, o sea, Es cerrado, pero sí, es lo que, es así como se maneja aquí el fútbol en Colombia por lo menos, o Pero su varias sí. partes de equipo, Sudamérica. A ver, digamos que hasta cierto punto es cierto, porque como aquí solamente se trabaja lo físico, entonces claro, las diferencias más grandes
van a estar en lo físico, pero también muchas veces puede estar por superioridad cualitativa, que para mí es muy importante en el fútbol. Entonces muchas veces no es porque sean superiores en lo físico, sino simplemente porque el jugador naturalmente interpreta mejor el juego o tiene más cualidades, Claro, y eso es que lo no que las uno, entrena, que no se las Pero es que entrenan acá, bien, pero que como por naturaleza el jugador ya las tiene. por ejemplo, el equipo de Ricardo, ¿usted se acuerda a qué jugaba su equipo? O sea, como que usted ganó, mi equipo construía el juego, o jugamos a las transiciones, ¿sí me entiende? ¿Jugaban a algo ustedes? parce, nosotros nunca en la vida hicimos un trabajo táctico, se lo juro, Bueno, listo. nunca. Entonces, con eso, ya está tu respuesta. O sea, Es claramente, que sí, si somos equipos sin ideas, si somos equipos que no jugamos a nada, entonces ahí ya empiezan esos factores a marcar la diferencia, porque no hay una idea, porque no hay un modelo, no hay un orden a seguir. Pero entonces, por ejemplo, preparemos un grupo de atletas y saquémoslos a jugar contra, no sé, díganme un equipo cualquiera que se venga a la mente que juegue bien al fútbol. No, Sevilla. Listo, el no. Sevilla. Formemos un grupo de atletas y saquemos a jugar contra el Sevilla a ver qué. Claramente, pues, o sea, jugando al fútbol, la es mejor al Sevilla, porque tiene ese horizonte y sabe a qué juega, pero sí, primero, los jugadores no saben a qué juegan. Entonces, los jugadores no saben a qué Pero, juegan y están mal Pero preparados, ahí ya se empieza a no, notar esa pero a mí me diferencia en parece esos que lo que dice aspectos. Ricardo es cierto aquí en Colombia. Por lo que te y digo, es que no está bien. Yo no como estoy aquí diciendo que esté solamente se correcto. entrena, no, por eso, o sea, sí, está como bien hecho el análisis, pero no es como lo correcto, o sea, es lo que pasa, porque como aquí solamente entrenamos lo físico, ya obviamente, como también lo dije, de pronto por diferencias entre pues las cualidades de los jugadores, que el otro equipo tenga mejores jugadores, pero pues como aquí solamente trabajamos físico, muchas veces los otros equipos van a ser superiores por ese trabajo físico, Claro, porque nosotros lastimosamente, no tenemos un plan, porque no tenemos claro. un plan a ejecutar, entonces, ¿cómo, o sea, cómo lo vamos a hacer bien? Por Y es ejemplo, que y es que ahí donde tenemos que ir nosotros. Nosotros tenemos que formar jugadores que te respondan, tanto físicamente como técnica y tácticamente. Jugadores íntegros. Ese es el Claro, objetivo, al final de todo. A claro, cambiar, pues, eso, o sea, que no solo sea que ganas, que tu equipo gana por el físico, sino que también gane por demostrando un buen fútbol. claro, eso Es es lo lo que que hay hay que que buscar. lograr, pero como, pues como aquí se tiene como una mirada tan reduccionista del fútbol y como te digo, se cree que solamente hay un camino para ganar, que el camino es correr más que el rival. Si yo corro y meto más huevas, como le llamamos, voy a ganar. Y eso es lo único que se entrena. ¿Qué se entrena? Corra, métale fuerza, papito, usted tiene que tener más dinámica, tiene que, tiene que matarse, porque si no, no gana. Pero ahí es es que donde, ahí se ahí es ve donde, quiénes son los buenos entrenadores y no. Y es lo que claro, nosotros tenemos que buscar. Si nosotros nos queremos buenos entrenadores, vamos a ver que nuestro equipo no solo nos va a responder físicamente, sino con lo otro también. Claro, Y claro, se puede lograr. y tenemos que tener, pues, respuesta frente a esa frustración de que en muchos momentos no nos va a salir, de que nos va a tocar contra ese equipo físico, nos van a ganar, de todas las situaciones, pero saber que estamos aportando lo nuestro y buscamos ese crecimiento, ¿no? claro, y cambiar la poquita realidad que uno vive. O sea, lo Claro, poquito que uno pueda cambiar, hacerlo así, de pronto en términos generales sea un poco insignificativo, pero hay que hacerlo. Uno tampoco puede dejarse llevar como pues por lo que está mal hecho y, y sí, y traicionar como la idea de uno, pues. No, y al final de todo, los jugadores se van a dar cuenta de que uno fue un buen Claro, profesor si uno logra todo eso. Y es claro, lo importante. claro. Lo que pasa es que la paciencia a veces es como limitada. Sí. Es difícil trabajar con eso porque obviamente el jugador, y sobre todo más si, pues digamos, tiene esa proyección a ser futbolista profesional, siempre va a querer como ese nivel de exigencia al que está acostumbrado. Y pues ahora, por ejemplo, pues en la situación actual que no hay competencia, no puede ver como progreso, porque o sea, no tiene forma de vivenciarlo. Y en el fútbol base es muy importante la competencia, porque aquí, pues en el fútbol base, me parece a mí que no se compite, pues o sea, el fin último del entrenamiento no es la competición.
Yo diría que incluso la competición es más entrenamiento que la misma semana de entrenamiento. Y si nos quitan la competición, pues muy difícil que el jugador realmente Desarrolle. se desarrolle, sí. Sí, hombre. Sí, Bueno, ¿tiene acertado su algo más? análisis. ¿Tiene algo más para sumar ahí como ese tema de, digámoslo así, el entrenamiento como tal? No, nada, nada. A ver, Listo. sorprendenos con tu Yo pregunta. les tengo una pregunta. Nos tenés con intriga, Voy a comenzar a todo. hablar con cada uno de ustedes. Pulido, para usted, ¿qué es el juego de posición? El juego de posiciones, pues así como en resumen, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Listo. Para Santi, Para mí es respetar y saber dónde están los espacios. para Ricardo, juego de Yo posición. también, de posición, no, a mí me voy más como por lo que dice Simón. Si me de acuerdo con eso. Pues si tengo más o menos la misma idea. Listo. Yo pienso que es sacar una ventaja desde desde cómo me ubico al rival. O sea, es como muy redundante, pero es sacar una ventaja posicional en todos los momentos del juego, ¿cierto? Digamos que como sí, como que toda la idea va por lo mismo. Acá es a donde quiero entrar yo. Para ustedes, o sea, para ustedes si se sacan tantas ventajas con este juego de posición, o creen que es más bien como una idea que nos han vendido por el éxito de ese modelo con opinión personal con un artífice en especial, o creen que si es un juego que realmente te muestra y te regala todas esas ventajas que uno las puede ver cuando lo estudia, o sea, que uno las lee cuando lo estudia, y que si uno ve el equipo del artífice, en algunas ocasiones se ve como en otras ocasiones no. Entonces ahí entra mi cuestionamiento. ¿Realmente si es este fútbol tan, tan provechoso? ¿Realmente si es tan bueno? Esa idea de juego. Pues yo digo, a ver, con ese tema, hay algo con lo que digamos, siempre me ha parecido como muy extraño en el fútbol. Es como esa necesidad de ponerle nombre a todo. Y como ese debate semántico que se da pues entre tantos nombres que le ponemos a las cosas. Entonces, o sea, muchas veces a todos ya le decimos como juego de posición. Sí. Y no sé, o sea, entonces en realidad, ¿qué es el juego de posición? O sea, me parece que eso es lo primero que hay que definir y bien que empezaste como por esa pregunta. Pero entonces, ¿qué es lo que lo define? O sea, un comportamiento en general del equipo o que en fase ofensiva pues se posicione de una manera. O sea, ¿qué es lo que lo define? Porque es que ya a todo se le llama juego de posición y yo pienso que pues en realidad todo responde es a una lógica interna del fútbol. Claro. Entonces ahí es donde, pues, opinión personal, yo también creo que es un comportamiento con lo colectivo en todos los momentos del juego, ya con sus principios propios y con su manera de interpretarlo, pero para mí es algo que exacto que responde a la lógica interna y sea en todo momento. Si lo aplico, si es lo que pienso y lo que quiero llegar, si no, obviamente no se da. Pero entonces, ¿cómo lo aplico? Porque es que yo también en mi equipo puedo tener momentos de ese juego. Por ejemplo, yo puedo tener momentos de ataque posicional, pero puede tener momentos donde no, y eso no quiere decir que yo no sé cómo aplicar un juego de posición. Entonces yo no creo que, por eso es que yo digo, o sea, no hay que enmarcar todo como con un solo nombre. O sea, como decir, este equipo juega al juego de posición, pues. O sea, no sé por qué esa necesidad, por qué no simplemente analizamos como los comportamientos en general. La otra vez, Lillo le cambió el nombre y le puso juego de ubicación. Pero es porque es algo que se ve, ¿sí me entiende? Porque es un aspecto muy relevante y muy importante. Si su equipo en ciertos momentos obviamente va a tener esa necesidad de generar un ataque posicional, pero si no es algo que hace siempre, o sea, si no es su manera de buscar el gol, entonces podríamos decir que no es la idea de tu equipo. Y acá, por ejemplo, quiero entrar, digamos, a ponerle un ejemplo, porque eso fue lo que me llevó a hacer esa pregunta. Vi el partido del Valencia contra el Betis
y era un equipo con mucha movilidad de todo el mundo, se invadían mucho las zonas, en ciertas ocasiones había muchos espacios sin un jugador que los ocupe, y dije, ese equipo como juega de bien, weón. Pero vi jugar a la selección de España y siento que eso encasilló mucho a los jugadores, ese juego de posición que practica Luis Enrique, encasilló mucho a los jugadores, se veían incómodos, en ciertos momentos como que se volvía una monotonía y lo hizo mucho con los equipos que intentan ese juego, con los equipos que tienen estos artífices, lo vi con Independiente del Valle, lo vi con el City de Guardiola, entonces ahí es donde entra otra vez la pregunta, ¿hasta qué punto le saco provecho a ese juego de posición? ¿Hasta qué punto es tan bueno como realmente nos lo muestran? Si últimamente se nota mucho la capacidad que tienen otros equipos para reducirlo y para que no genere un impacto tan grande. Por ejemplo, lo que he leído y lo que casi siempre escucho a Osorio y a Pompilio es que ellos intentan practicar ese juego y Nacional se ve muy mal, o sea, Nacional no es un equipo que saque una ventaja de eso. Entonces, ¿hasta qué punto es tan bueno ese juego? Pues es que yo digo que en sí mismo, o sea, nada va a ser bueno por sí mismo. O sea, todo depende de cómo yo lo aplique. O sea, nada quiere decir que si yo hago esto, entonces voy a ser el mejor equipo. No, todo depende de cómo yo lo aplique. Obviamente, si yo lo conceptualizo bien, lo entreno bien, va a ser muy bueno. Pero, o sea, me parece que el problema no es tanto el juego de posición, sino de su aplicación. Pero Y me ahí es parece donde yo análisis entro. adecuado. O sea, por ejemplo, le parece, no sé si han tenido la oportunidad de ir a España. ¿Usted cree que España lo aplica mal? Pues, a ver, digamos que para lo que es el juego de posición, como comportamiento general, no. Pero es que hay unos subprincipios que, por ejemplo, son la circulación rápida del balón, el cambio de orientación, Y lo tienen, liberar, que de pero pronto, se vuelve un por equipo eso, predecible. pero entonces me parece que el problema en sí mismo no es del juego de posición. O sea, no es que sea malo porque es el juego de posición, es el cómo los equipos lo aplican. ¿Santi qué piensa? Yo pienso que en un deporte como el fútbol no hay verdades absolutas. Para alguien puede ser muy bueno, para alguien puede ser su único camino, como para otra persona lo puede rechazar totalmente. Lo mismo pues con equipos replegados que esperan atrás. A tal persona le puede gustar mucho, a otra persona no. Entonces como encasillarlo si es bueno o malo, yo al menos no Pero es que esa no es la estaría, no elegiría pregunta. pues. Es que la pregunta no es si es bueno o malo. Yo no lo estoy preguntando eso. Para mí es muy bueno. Lo que le estoy preguntando es que si realmente sacamos tantas ventajas al momento de aplicar ese juego de posición. Pero Si ventajas, ¿qué? realmente O sea, ¿qué tipo de ventajas a ventajas? la hora de atacar, ventajas a la hora de defender, ventajas a la hora de ser el equipo Pero protagonista, ventajas pues ventajas, posicionales, ventajas ventajas a la hora numéricas, en el juego, ventajas que de tener la posesión del balón, claramente ventajas posicionales, claramente ventajas en las ocasiones de gol que genero, porque si lo analizamos y ventaja claramente a la hora de ganar el partido, entonces hasta qué punto es tan, o sea, es tan bueno, no es que yo diga que, no, digamos que es malo, digamos que es bueno, o sea, hasta qué punto me da la ventaja que realmente nos enseña de juego. Si a usted le dan de juego de posición, ¿usted qué piensa, Pulido? En equipos que salen a hacer al campo. pues que seguramente van a tener dominio del balón, que pues van a buscar posesiones largas para buscar como el espacio libre, el hombre libre, pues serían como pues como Exacto, lo principal, que pues van a como, generar más ocasiones, que van a llegar mucho por fuera, que va a haber una rotación continua de los jugadores, pero siempre se va a estar ocupando un espacio, ¿cierto? Digamos que es eso. Realmente, si yo obtengo todas esas ventajas, cuando por ejemplo vemos que la temporada pasada el Manchester City fue la temporada que más partidos perdió, esa temporada el equipo, opinión personal, no veo que despegue, la selección España picos altos, picos muy bajos y perdió ahorita con Ucrania, Independiente del Valle que venía de ser un equipo brutal y
y llega Junior y Pero es que es baja lo que yo digo, o sea, y los porque baja ese, encasillamos todo, pero porque encasillamos todo en un solo nombre, o sea, que un equipo lo aplique no quiere decir que solamente juegue a eso. O pero sea, yo puedo tomar cosas del juego de posición, exacto, ahí es pero donde yo voy. A mí me gusta mucho hasta cierta zona del campo. A mí me gusta mucho el juego de posición hasta zona 2. Creo que hacia ahí es lo más productivo que hay. En zona 3 creo que Sí, sí. es que Entre- esos ataques entrega muy posicionales son muy, como usted lo dijo, se vuelve muy predecible el equipo. Yo también claro. opino que de la mitad de la cancha para atrás está súper perfecto. Pues yo lo aplicaría mucho en mis equipos, pero de adelante, de la mitad para adelante, yo no sé, pues prefiero otras cosas. O sea, es que depende, porque también el equipo no siempre va a jugar a lo mismo, porque todos los partidos son distintos y todo pues, siempre varía. Y no sé, no me parece que jugar siempre pues así como estamos hablando, ese juego de posición, siempre todo el partido, no sea. Pues hay equipos que usted los ve que lo aplican en partes del partido nada más. eso, es que eso es a lo que yo me refiero, o Pero, sea, me parece que no pero tenemos por qué esos equipos que yo le nombré, dígame uno que lo deje hacer en el partido. Independiente del Valle, Selección España, Manchester City. Dígame un A mí me equipo que lo parece deje, que, dígame ese equipo lo deje pero hacer. no, a mí me parece que Manchester City sí ha buscado otras cosas aparte del juego de posición. No, A mí no. sí me parece, a mí me No, parece no, que sí, ¿sabe qué? a mí me parece que sí, A mí sí, de incluso, todos, me parece el que juega más a eso, de todos los que nombró Sí. Santiago, no, Federico. a mí me parece que, a ver, que no le esté saliendo muy bien, no quiere decir que Guardiola no esté intentando cosas nuevas, pero a mí me parece que, por ejemplo, ha mejorado mucho las transiciones. O sea, por ejemplo, el partido se me escapa un partido reciente, lo jugó a pura transición, creo que fue, no sé si fue contra Leeds, no me acuerdo, que jugó fue a pura transición y usted antes en el equipo de Guardiola, pues no era como tanto el fuerte de ellos. Me parece que sí ha ido como tomando otros aspectos y ya no solamente se queda con el juego de posición. Pero es que no, eso sigue siendo juego de posición, que es lo que cambia. Digámoslo así, el momento en el que te mete el rival, porque No, pero regularmente entonces al City no lo hasta dónde salen va el a juego de presionar, posición. porque realmente regularmente al City no lo saben a presionar, lo sale a presionar el Leeds y construimos el juego desde atrás, intentamos crear las superioridades. Es que, o sea, que haya una transición no significa que no sea juego de posición, huevón. ¿Cómo Sí, así? hasta dónde va el juego de posición. Entonces, o sea, si yo digo que tengo juego de posición, todo va a ser juego de posición. Por eso digo, o sea, no entiendo por qué todo lo encasillamos referente a algo y le ponemos un Pero nombre. entonces, ¿qué es? O sea, son simplemente comportamientos y ya. Pues yo pienso que sí. Yo Estoy de pienso que acuerdo, yo sí, también creo que son son comportamientos. son comportamientos, que yo tomo aspectos del juego de posición, bien, que de pronto es lo que pondera en mi juego, pero no el 100% de lo que yo hago tiene que basarse en el juego de posición. Yo no sé, huevón, o sea, yo tampoco lo veo así. Pero entonces yo no sé qué es lo que hacen, o sea, entonces qué es lo que hace, o sea, qué es lo que hace Guardiola entonces, huevón. No, él sí aplica muy bien el juego de posición, pero él también toma Sí, porque aspectos eso es de lo que otras juega, cosas. eso es lo que él juega, eso Sí, es lo que él entrena, sí, pero ¿sí me él también entiende? toma aspectos de otras cosas. O sea, Pero ¿y qué cosas? pero, o Dígame qué sea, cosas, y yo o sea, y le doy la razón, pero es que usted me diga que no, que es que jugó a transición, es que la transición hace parte del juego de posición, pero huevón, entonces porque entonces, todo va a ser ¿qué? parte del juego de posición. Todo, o sea, si vamos a seguir con esa idea, todo va a ser parte del No, juego de no, no, posición. no, Entonces, no, en ¿por algún qué? momento en el juego de Porque posición también voy a tener Porque, que replegar. Entonces, a mí me puedes no, decir, porque el juego claro, es él va a elaborado. ser parte del No juego de porque el juego es posición. elaborado, porque genero las superioridades, porque atraigo al rival para girar por el otro lado, porque busco recibir el balón a la espalda de la línea de la presión, porque todos esos aspectos tan característicos del juego de posición se dan en un momento de transición de ese equipo de Guardiola. ¿Es verdad o es Bueno, mentira? ¿y Cuando qué usted el pasa? equipo de Sí. Guardiola al pelotazo, a la hijueputa, tiramos el pelotazo y salimos a jugar la segunda pelota, nunca, huevón. ¿Por qué? Porque le llega el juego de Yo no puedo lograr posición. esos mismos comportamientos así yo no me esté siguiendo por el juego de posición. O sea, quiere decir que si yo hago eso es porque entonces estoy practicando el juego de posición. Sí, sí, ¿Pero por porque es muy qué? O sea, ¿por característico qué? ¿Y porque es quién dice característico eso? ese O sea, juego. Porque si usted habla o del sea, juego de ¿quién lo posición, dice? habla de unos comportamientos huevón, muy marcados. ¿Quién lo dice? Los ¿Pero para exponentes qué? del juego. Y eso para qué? O sea, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo así que para qué sirve?
O sea, yo para qué le tengo que poner un nombre a que este entrenador hace el juego de posición. Y Pues si el bueno, pues entrenador no identificar las sabe eso cosas, pues y identificar simplemente las quiso, cosas, pero y si simplemente quiso lograr unos comportamientos que no necesariamente él lo relacionó con el juego de posición, sino simplemente entonces, ¿a porque qué vio lo que, no sé, aplica? por características del equipo o por contra el equipo rival que iba a jugar, de pronto por ahí le iba a hacer daño, no sé, por muchas cosas. No, güey, pero porque es juego de posición, niño, o sea, es que, o sea, entonces, pero es que ahí vuelvo a esto, entonces, ¿qué es? No, es que por eso, o sea, ¿Sí el me juego de entiendes? O posición, sea, el juego de sí, posición, pero ¿por qué lo tenemos que llamar así? porque así lo han llamado los intérpretes de eso, entonces, digamos, ¿por qué es periodización táctica? Claro, pero es que la previsión táctica, digamos que ya es una metodología, Sí, pues por eso, más, pero ¿por qué es? pero ya es una metodología más desarrollada, más estructurada, como con bases, digamos, científicas, ¿sí me entiende? En cambio, El el juego juego de de posición posición, también está muy estructurado, weón. claro, pero no quiere decir que todos los comportamientos que un equipo haga tiene que ser necesariamente referente a un juego de posición. Al menos eso es Pero lo que los yo equipos, opino. pero a los equipos que más se les nota, por ejemplo, el Betis. El Betis tiene un inicio y salida muy marcado, Claro, pero en el resto de aspectos del juego nunca practica un juego de posición. Y sí, yo lo entiendo. Uno, dos aspectos, listo, sí, los tomé el juego de posición y no estoy haciendo juego de posición, pero yo les estoy hablando de equipos que lo practican todo el tiempo, como lo hace Guardiola, como lo hace Luis Enrique, como lo hace el Bielsa, como lo hace este Miguel Ángel Ramírez. ¿Sí me entiende? Porque juego de posición, weón, porque no le pueden buscar otra, o sea, como otro significado. Si usted mismo o sea, si por lo menos yo, si usted lo ve, si usted ve los comportamientos tan marcados que tiene. pues no sé, es que yo sigo estando como en discrepancia con tantos términos que hay en el fútbol ahora y con ese debate semántico, pues como les digo, pues no sé, me parece, o sea, está bien como hacer eso, como para conceptualizar y como para entenderlo un poco más fácil, pero no sé, me parece que eso también trae problemas porque nos encasillamos y a veces eso nos puede alejar de la lógica interna del juego, es lo que yo digo, pues. Santiago, ¿qué opina? Y Ricardo. Yo digo que sí, pero o sea, como dice, o sea, respondiendo ya más a la pregunta que tiene Federico, yo digo que se vuelve un juego muy predecible. Entonces, pues, o sea, te va a dar, te va a dar resultados en algunas ocasiones, pero si tú te encuentras un equipo que sepa que tú juegas así, pues, o sea, y que te sepa contrarrestar eso, te va a ir mal. Entonces, pues, o sea, yo no creo que ir al 100 siempre con eso está bien. Por eso yo digo que es mejor o sea, tener comportamientos que te hace juego de posición. O sea, no siempre manejar un juego de posición del todo. Sí, yo también pienso lo mismo, yo pienso que ¿No? eso, Y el mismo juego te va a exigir cosas que muchas veces el juego de Exactamente. posición no te las puede dar. Digamos, si en algún momento tenés que hacer un bloque bajo, o tenés que replegar un poco más, que digamos no es como una premisa que es dentro del juego de posición, pues también lo tenés que entrenar. Y eso no quiere decir claro. que en términos generales esté dejando de aplicar el juego de posición. Es lo que yo digo. Ah, sí, obvio, weón, obvio. Pero es por eso mismo, porque el juego te lleva a eso, te lleva a esos momentos. Pero el que lo practica, lo practica. O sea, y Claro. ahí es donde yo entro. ¿Cómo no lo van allá? O sea, bueno, le pueden haber puesto otro nombre, el de Lillo, el que sea, pero entonces, ¿cómo más? O sea, digamos, si usted habla de que tantos términos que utilizamos, imagínese donde no tuviera nombre No, marcado, no. huevón. Sí, está bien, está bien. O sea, como lo digo, sirve mucho para conceptualizar y para entenderlo más fácil, obvio. Pero muchas veces eso también se termina complicando. Se termina complicando porque entonces vemos que un equipo hizo esto, entonces, es porque es juego de posición. O sea, ¿sí me entiende? No, entonces no siendo más, ahí veo que, por ejemplo, pues entonces, pero usted nunca me respondió la pregunta. ¿Para usted sí genera todas las ventajas de las que se hablan o no las genera? Pero es que como te digo, es que Pero ya se el las juego, dije, yo ya se las dije. no, pero es que, a ver, sigo pensando que, o sea, yo decir como no es, o sea, sí me las da el juego de posición por sí mismo, no, es como yo lo aplique, es como yo lo aplique. O sea, no quiere decir que si yo hago juego de posición, entonces voy a tener estas ventajas.
porque yo también tengo que jugar Se con el supone que rival, sí, pero, o sea, entonces no. eso, porque se supone que Pero, sí o o sea, no. yo no lo veo así, pero si vos me decís que se supone que sí, pues entonces no, pero es que yo no lo veo así, Pero no lo veo entonces, ¿cómo así. lo ve? Usted lo ve que el juego le va mostrando las cosas a usted. O sea, no. Yo lo digo es porque, vuelvo y lo repito, en sí mismo el juego de posición no es el que me va a llevar a hacer bien las cosas, es cómo yo lo aplique. O sea, no es simplemente decir yo voy a hacer juego de posición y ya. No. O sea, yo también tengo con el juego de posición saber cómo generar esas ventajas. Porque si yo, a ver, tengo muy claro esos conceptos y todo, pero yo de todas maneras dentro del partido, por lo que haga mi rival, por lo que sea, también tengo que buscar la forma de generar esas ventajas. Que me permitan seguir Claro, llevando como ese juego de posición. Es como lo digo, por sí mismo, no. eso. Para usted los equipos que lo aplican, digamos, usted siente a ver una selección española, un equipo de Guardiola, para usted sí realmente genera muchas ventajas en el juego, ¿no? Depende. ¿Del qué? Es que depende de muchos factores. Como decía Pulido, claro, cómo tú ejecutas el plan, o también puede depender del rival, cómo te pueda neutralizar. Como dar un ejemplo, pues. Exactamente, entonces ahí es donde nosotros entramos. Para mí, opinión personal, es un juego que se puede neutralizar muy fácil. Y yo siempre le he criticado mucho a Guardiola y siempre se lo he dicho a Santiago. A veces él se queda sin un plan B, porque ese juego de posición se vuelve algo tan mecanizado que no encuentro otra manera de generar algo más, de generar una ventaja. Entonces creo que es un juego que, o sea, que hasta cierta zona del campo es muy buena, en un aspecto ofensivo. Y defensivamente sí me parece un juego muy útil, me parece algo, me parece lo mejor que puede hacer. Sí, defensivamente estoy de acuerdo, pero pues ya de la mitad para adelante ya se me va un Es que poco, me voy por todos lados. por eso también, digo, depende. A tal vez a alguien le parezca pues lo increíble pues atacando, ¿sí? Pues eso ya es como lo aplique ya los matices que le dé cada entrenador, ya si le funcionan o no, ya pues es incierto, pues dentro del partido. Claro, y es que de Sí, todas maneras el juego de posición no tiene una fórmula única. O sea, no hay una sola forma de aplicarlo. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y pues que puedan seguir siendo juego de posición. Entonces, por eso hay que buscar como la forma de, a través del juego de posición, generar esas ventajas de las que claro. hablan. Oh, listo, entonces no yendo más, algo más por aportar. No, un episodio muy crítico, filosófico, Oh, ¿qué? profundo. Pero no, Sí, estuvo pero bueno, no, la pues. verdad, ustedes sí me han pues asombrado con el juego de posición, huevón, ¿cómo le vamos a buscar como otro adepto? O sea, ¿cómo vamos a mirarlo de otra manera o sea, si es algo tan claro? Pero sí, eso así lo ven ustedes y así lo veo yo. Pues a ver, o sea, es que, como te digo, pues yo pienso que no es encasillarnos en una sola cosa. Eso Pero sirve es que no mucho es para encasillarnos en una sola conceptualizar, cosa. sí, sí, o sea, eso sirve mucho para conceptualizar y lo entendemos mucho más fácil de esa manera, pero, pero no todo, o sea, caemos en el error que ya todo lo llamamos un juego de posición. Y por ejemplo ahora también ya todo, estamos diciendo que no, que es que ya el fútbol no es de posiciones, sino de roles. Y ya todo, pues ya decimos que todos los equipos lo aplican, y no sé, se vuelve como una constante, ¿sí me entiendes? Es lo que yo Yo digo, no es lo sé. que yo digo. O sea, yo no estoy diciendo que el juego de posición, pues como que no exista o que no debemos llamarlo así, sino que simplemente pienso que muchas veces nos encasillamos. Sí, hombre, pero mire que yo no estoy hablando digamos que no, que es que todo el mundo lo aplica y por eso voy a la pregunta. No porque unos equipos particulares que veo y que desde mi nivel de interpretación creo que hacen eso, veo que no les están dando respuestas. Entonces, por ahí pues a eso iba la pregunta, pero no, entonces eso es todo. No, bien, un episodio reflexivo, de reflexiones Eh, en torno al fútbol, pero Mm, estuvo interesante. Listo, muchachos, entonces nos vemos en un próximo episodio. Todo bien, eso, está bien. todo bien. Bien.